Agradecemos al COBAEM por albergar estas actividades conmemorativas del centenario de Iván Illich. También damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades, la maestra Maribel Abarca López, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. Doctor Carlos Barreto Zamudio, rector del Colegio de Morelos. Maestra Carla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación. Y bueno, estoy segura que será de mucho beneficio para nuestra comunidad educativa, y ustedes como representantes pues podrán dar cuenta de todo lo que aquí se va a comentar en relación a la nueva escuela mexicana y por supuesto a Iván Illich. Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero también agradecer la presencia del doctor Braulio Ornedo Rocha, quien es el encargado de organizar todas estas actividades del centenario de Iván Illich. Muy buenos días a todos. En principio, agradecer la anfitrionía de la maestra Maribel. Siempre nos recibe pues de una manera excepcional, ¿no? La verdad es que con ella hemos encontrado pues también un espacio de comunicación, un espacio de colaboración, y bueno, agradecerle. Por supuesto, también destacar el apoyo, el compromiso, la siempre buena colaboración con la maestra Carla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación, una mujer sumamente comprometida pues con todos los aspectos de la educación, y yo siempre traigo a la mente lo que ella ha dicho en diferentes ocasiones acerca de lo que entiende como un proyecto educativo para el Estado, en el sentido de que tiene que ser un proyecto integral, ¿no? Que abarque todos los niveles, desde la educación básica hasta el posgrado. Y estos ejercicios me parece que son pues muy interesantes a nivel de comunicación, de intercomunicación en los diferentes niveles. Bueno, como ya se había mencionado, pues estamos conmemorando el centenario. Este año, todavía no llegamos a la fecha, pero este año le hemos estado dedicando algunas actividades al centenario de Iván Illich. Bueno, Iván Illich es uno de los pensadores más importantes, ¿no?, del siglo XX, y también uno de los rasgos distintivos de su obra es que la realiza, ¿no?, gran parte de ella en Cuernavaca, a través de pues esta institución o esta organización que es el DICIDOC, y hemos estado recuperando pues el pensamiento, ¿no?, de Iván Illich como uno de los principales críticos de la modernidad, ¿no?, o de lo que entendemos como el espejismo de la modernidad, un crítico de las instituciones, de la educación, ¿no?, de la educación escolarizada, de la medicina, de la urbanización y de tantas otras cosas. Y creo que siempre es importante enfrentarnos, ¿no?, o vernos frente a ese espejo de lo que damos por entendido en el mundo actual, por supuesto. Yo les digo que cada vez que vengo a esta oficina, no es que regrese, porque ya se lo saben, no me he ido. Y en ese sentido hay una mezcla muy interesante en Colmor, COBAEM, y con todos los que nos están viendo de alguna manera de forma virtual, y la grabación que vaya a resultar. Por eso agradecimiento total a la maestra Maribel, y además comentar que este año pues se cumplen 100 años justamente del nacimiento de este gran hombre, un hombre pensador, reflexivo, que se iba fuera de los moldes para crear cosas distintas. Quisimos hacer esto en una plática que tuvimos e involucrar a nuestros directores, porque he de decir que a partir de quienes están sentados aquí se impacta a más de 11,000
jóvenes de media superior. Por eso están nuestros titulares. Y como ustedes me han escuchado, parece porra, pero ustedes están desde el norte de nuestro estado, al sur, al este, al oeste. Aquí se complementan 23 unidades académicas que recorren todos los espacios y que pretenden tener un alumnado de todas nuestras realidades en el estado de Morelos. El tema de hoy permea mucho porque va relacionado con la nueva escuela mexicana. Quiero compartir que nuestra gobernadora, además que sabe que estamos haciendo estos eventos, los fomenta y los promueve, porque debemos de conocer parte de lo ayer para entender lo que es hoy y proyectar un futuro. Con la nueva escuela mexicana se rompieron muchos mitos y situaciones. Yo sé que este es un tema de nuestro expositor, pero solo voy a decir dos cosas que para mí han sido importantes. Todos nosotros nos educaron a partir de un ejercicio memorístico, pero no de reflexión, no crítico. Y creo que ahí es donde trae aparejado esta forma de hacer un trabajo por proyectos, un trabajo por comprensión, un trabajo que tenemos que hacer desde las aulas. Si esta plática puede trascender a ustedes, estoy segura que ustedes harán lo propio y también en sus consejos se aperturará estas reflexiones que se hagan aquí, porque la educación es hoy en función a muchas de las cosas que se han dado. Así que ese es uno de los grandes temas. Y el otro es un trabajo por proyecto comunitario. No es lo que individualmente uno determine, sino cómo se puede impactar hacia la sociedad buscando sentidos y beneficios comunes. Creo que de eso puedo destacar, sin meterme tanto a los ejes y a los componentes que ya de por sí son visibilizados a partir de la nueva escuela mexicana, a través de la interculturalidad, por ejemplo, la parte de salud mental que antes no se tenía y una serie de cosas más en donde estoy segura que van a tocarse los temas. Por eso es relevante conocer este pensamiento de Iván Illich. Por eso es relevante entender que cuando ya hay una forma especial puede haber otras y aperturarnos a saber que la verdad absoluta no la tenemos, sino que se construye directamente con lo que cada uno de nosotros podamos hacer. He aquí entonces, y se los comparto tanto al doctor, a los doctores que están aquí, todos doctores, que hay un terreno fértil con nuestros directores y directoras que hoy se encuentran con nosotros para poder ponernos a reflexionar de lo mucho que puede trascender Iván Illich contemporáneamente a la nueva escuela mexicana. Que sea para bien y bueno, pues muchas gracias y agradecida desde luego con la anfitrionía, con su estancia aquí y por supuesto con lo que estoy segura que todos vamos a aprender. Muchas gracias y muy buenos días. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida, maestro José Antonio Mondragón Rosales, y la palabra es toda suya para su conferencia. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco profundamente la invitación a mi actual casa de estudios, el Colegio de Morelos, por tan honrosa invitación. Al mismo tiempo, la asumo con mucha responsabilidad. Gracias al doctor Barreto, al doctor Braulio por la confianza. Y valoro el interés de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos por su interés en la difusión y apropiación del pensamiento profético de Iván Illich. Enhorabuena. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a hacer un cambio muy delicado, muy tenue al título de la charla. No cambia la esencia, solo el título que me parece significativo. He querido cambiar y he colocado el nombre de Iván Illich, profeta del giro decolonial en educación. Entonces espero que sea de su interés, espero que pueda aportar algo y pues que no se vayan a dormir, ¿verdad? Por el calor y la hora en la que estamos, pero lo hago con mucho gusto y sobre todo con mucha responsabilidad. Bien, voy a comenzar con un epígrafe de una cita de la doctora Silvana Rabinovic en su texto El cuerpo de un profeta. Leibovitz, quien refiriéndose a Maimónides, instaba
a una valentía de un tipo diferente, la de nadar contra la corriente, en dirección al horizonte de justicia. Ese es el camino de los profetas y el de algunos filósofos profetas como Yeshayahu Leibovitz, como Martin Buber, y en fin, tal como lo intentamos esbozar aquí, como Iván Illich. Hasta aquí el epígrafe. En esta charla se propone presentar algunos rasgos proféticos presentes en el pensamiento de Iván Illich. Para ello, se toma como punto de partida una de sus obras más influyentes, elaborada en el Centro Intercultural de Documentación CIDOC, aquí en Cuernavaca, Morelos, a finales de los años 60 e inicios de los 70, La sociedad desescolarizada. Se trata de un conjunto de textos que el propio Illich denominaba panfletos, en los cuales desarrolla una crítica radical al ethos, a la identidad, a la esencia de la escuela moderna. Ethos que consiste en reducir el hecho educativo a un medio ideológico para el mantenimiento del sistema capitalista, a la búsqueda insaciable del progreso científico-tecnológico, a la escolarización como voluntad de poder o como garante para alcanzar el estatus socioeconómico deseado, y a la escuela como detentadora del conocimiento de la verdad, de la ciencia, del mundo y de la vida misma. Se trata de un paradigma educativo moderno que olvidó su fin primordial, el respeto y la promoción de la dignidad humana. La crítica radical de Illich al endiosamiento de la escuela como depositaria del conocimiento y de la verdad lo sitúa como un profeta del giro decolonial, a contracorriente, como afirma acertadamente Silvana Rabinovich. Esta afirmación es la que se pretende exponer en las siguientes líneas, asumiendo el riesgo hermenéutico que ello implique y del cual me responsabilizo. Desde el giro decolonial, el filósofo, humanista, historiador argentino naturalizado mexicano Enrique Dussel fue uno de los precursores más notables de la llamada Nueva Escuela Mexicana, profundamente comprometido con la construcción de una pedagogía capaz de responder a las problemáticas y necesidades propias de la realidad mexicana. Una pedagogía liberadora, decolonial y humanista. Se trata de una pedagogía crítica del mito de la modernidad, aquel que enarboló a la razón como única facultad capaz de posibilitar el progreso científico-tecnológico, la civilización y el bienestar. Un mito que convirtió al éxito, al dinero, al mercado y al poder en fetiches, y la educación como el medio idóneo para la reproducción de una totalidad que coloniza de manera violenta todo aquello que no es europeo, relegándolo al nivel del no ser. Dice Dussel: periferia, barbarie, ignorancia, irracionalidad, marginación y caos. ¿Para quién era entonces este sueño del mito moderno? Para el norte, nunca para el sur, ni para las colonias y periferias, porque ahí no había humanos. Por ello, se trató de una racionalidad hipócrita, de doble moral. Para Europa, claro, significó libertad, igualdad y fraternidad, pero para lo ajeno a ella, significó esclavitud, colonización y saqueo. Afirma Dussel, cito: antes que el ego cogito, hay un ego conquio. El yo conquisto es el fundamento práctico del yo pienso. El centro se impuso sobre la periferia desde hace 5 siglos. Hasta aquí la cita. Para Dussel, la consolidación del pensamiento racional eurocéntrico tuvo una de sus expresiones históricas más significativas en 1492, fecha que simboliza el ocultamiento del otro y la primera gran manifestación genocida de una racionalidad instrumental, calculadora, patriarcal e imperial ejercida a escala mundial. 1492 se convierte así
en el símbolo del padre patriarcal que violentó, asesinó, despojó y negó al otro. Se presentó en tierras ya habitadas por los pueblos amerindios con la narrativa de descubrimiento, cuando en ellas existían ya civilizaciones en plenitud. De este modo se instaura el ego conquiro, es decir, conquistador de una tierra ajena, calculador para extraer oro y plata e instrumento para la imposición de una cultura ajena y extraña. En ese proceso se olvidó de la madre, la cultura, la naturaleza, e impuso su poder sin límites, provocando que los hijos, los mestizos, también se olvidaran de su madre, de su historia y de sus raíces. Este ego conquiro, para Dussel, constituye la expresión práctica de la razón moderna. Dussel invita entonces a la praxis de una filosofía de la liberación. Un pensar que surge, como él mismo afirma, cito, desde el no ser, desde la nada, que surge del opaco, el otro, la exterioridad, el excluido, el misterio del sinsentido. Desde el grito del pobre parte nuestro pensar. Hasta aquí Dussel. O como diría Frantz Fanon, surge desde los condenados de la tierra. Pero esta filosofía de la liberación no puede surgir sin antes recuperar una pedagógica, que en el pensamiento dusseliano remite a la filosofía del cara con cara, al encuentro con el otro desde la otredad misma, rostro a rostro, piel a piel. No se trata de conocer teóricamente lo que significa el otro, sino de una experiencia existencial y vital con él. Porque antes de ser racional, el otro, dice Dussel, es pueblo, es decir, lengua, sexo, folclore, religión, mitos, relación con la naturaleza, costumbres, saberes comunitarios. Ese otro tiene racionalidad, afectos, sentimientos y pasiones. De tal modo que, para Dussel, es necesario que desde la totalidad salgamos al encuentro de la exterioridad, de esa diversidad que distingue al otro y que le constituye. Es el marginado, el lacerado por la totalidad, el harapiento cuya dignidad no proviene de la ley que le reconoce derechos, sino desde su propio ser. Dice Dussel, cito, al rostro del otro se le manipula como mera cosa sin trascendencia ni misterio. Se lo constituye como instrumento. El rostro se lo cambia por una máscara, fea, usada, rústica. La máscara ya no es rostro, ya no interpela, es un mueble más del entorno. Se pasa junto al otro, dice Dussel, y simplemente se dice, un obrero, un indígena, un negro. Hasta aquí Dussel. El otro en Dussel no se reduce al proletariado como en Marx. Siguiendo a Walter Benjamin, es quien porta una débil fuerza mesiánica. Es decir, el pobre, el campesino, el obrero, el indígena, el barrendero, la ama de casa, etc. Todos aquellos que padecemos el terror del anticristo, que en el propio Benjamin se identifica con el neocapitalismo y sus estructuras ideológicas que dominan las conciencias. Por eso, el otro eres tú, es él, es ella, nosotros, pero con nombre, apellido, género, tradición, cultura, historia y saberes. Todos llevamos una débil fuerza mesiánica capaz de hacer estallar la totalidad y emanciparnos de modelos de vida ajenos a la situacionalidad que vivimos. En el bello texto La pedagógica latinoamericana, Dussel critica duramente la pedagogía de Rousseau, al considerarla uno de los fundamentos de la educación burguesa moderna. Emilio es huérfano, no tiene tradición, no tiene padre ni madre, es como una pizarra en blanco que el ego magíster, es decir, los docentes, debemos llenar de conocimientos para prepararlo en el consumo de la ideología propia de la totalidad.
Es decir, la educación moderna forma sujetos para convertirse en consumidores de aquello que el capitalismo ofrece: lujos, moda, bienes, placer y dinero. Incluso la escuela moderna prepara a los individuos para sofisticar el propio sistema, no para orientar la ciencia hacia la justicia social y el bien común, sino al lucro, negando así la noble tarea del conocimiento al servicio de la vida y del cuidado de la naturaleza. Por ello, la pedagogía crítica apuesta por la mirada y la escucha, porque cuando se encuentra con el rostro del otro, el estudiante, este conduce al interior del alma, al corazón, al cuerpo y pensamiento. No hacerlo, no salir a ese encuentro, es violentarlo, pues se le agrede al no mirar su situación existencial, sus riquezas, su finitud, sus limitaciones. Por eso, antes de toda propuesta pedagógica, es indispensable, sí, y solo sí, la experiencia de la pedagógica, del rostro a rostro, del cara con cara. En este horizonte crítico, puede comprenderse con mayor claridad el sentido de las propuestas educativas que desde distintos lugares han cuestionado la institucionalización moderna del saber. Entre ellas, destaca la reflexión de quien por hoy estamos reunidos aquí, Iván Illich, quien desde su experiencia pastoral e intelectual en América Latina desarrolló una crítica radical a la escuela moderna como institución reproductora de la racionalidad instrumental propia del mito del progreso. En este sentido, aunque Illich no se inscriba explícitamente en el proyecto filosófico de la liberación, su cuestionamiento a la sacralización de la escuela, a la monopolización institucional del conocimiento y a la lógica de la escolarización obligatoria puede leerse como un gesto profundamente afín y precursor del horizonte decolonial. Una denuncia de las estructuras que colonizan la vida, los saberes y las formas de aprender. Es precisamente en esta clave que la obra de Illich, particularmente La vaca sagrada y La sociedad desescolarizada, adquieren relevancia para pensar una filosofía de la educación que recupere la dignidad del aprender más allá de los dispositivos de control propios de la modernidad escolar. En la pedagógica de Dussel hay una influencia muy notoria de Iván Illich. Es más, lo cita. A mi juicio, esta influencia le permite ampliar su noción de pedagogía liberadora decolonial. Illich no propone ninguna pedagogía en sus textos. Imposible encontrar en su pensamiento principios, teorías o metodologías en torno al proceso enseñanza-aprendizaje y todo lo que esto implica. Planes y programas de estudio, planificación de la intervención docente, estrategias didácticas, evaluación, ambientes de aprendizaje, etc. No lo vamos a encontrar en Illich. Sin embargo, sí encontramos en él una filosofía profundamente crítica de la educación, incluso pesimista, porque forma parte de lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, o espíritu de la época de los años 60, donde encontramos un aire de familia en el cruce de pensamientos que aparecen también en Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Foucault, Deleuze, Derrida, Sartre, Lacan, Adame, Riquet, y en América Latina, en Ardao, Salazar Bondi, Sea, el propio Dussel, Gustavo Gutiérrez, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Sánchez Vázquez, Freire, y un largo etcétera. Así, Iván Illich es un crítico radical de logos o de la racionalidad instrumental. Calculador, imperialista, que se infiltra en todos los ámbitos de la realidad y pone en entredicho cualquier humanismo al reducir al ser humano como un objeto de consumo, donde termina, paradójicamente, completamente consumido y su dignidad cosificada. Iván es crítico radical de la educación como institución,
Por eso su pregunta fundamental no es ¿qué es la educación? O ¿a quién se quiere formar? Sino ¿desde cuándo la educación se convirtió en una necesidad para poder vivir? Y en el gran mito de la salvación social, como él lo nombra. Es decir, entre más escolarización, mayor voluntad de poder, estratificación social, consumo, materialismo y hedonismo sin límites. Incluso la posibilidad ontológica, entre más escolarización, ser más, si es que eso se puede. La educación aparece así como una institución que radicaliza la secularización de la iglesia y promete la vivencia del cielo en la tierra. Ya no es el Dios de la fe el fundamento de la existencia, sino el dinero. Pero ni siquiera como un Dios, sino como un fetiche o ídolo, hechura de manos humanas, que divide y separa. Entre más escolarización, más fetiches, más dinero y mayor acceso a una vida cómoda y material. Como lo afirma Iván, y cito a Illich, la escuela es la agencia de publicidad que le hace a uno creer que necesita la sociedad tal y como está. En dicha sociedad, el valor marginal ha llegado a ser constantemente autotrascendente. Obliga a los consumidores más grandes, que son pocos, a competir por tener el poder de agotar la tierra, por llenarse sus propias panzas hinchadas, por disciplinar a los consumidores de menor tamaño y por tener fuera de acción a quienes aún encuentran satisfacción en arreglárselas con lo que tienen. El etos de la insaciabilidad es, por tanto, la fuente misma de la depredación física, de la polarización social y de la pasividad psicológica. Hasta aquí, Illich. Por eso Illich hace una genealogía del uso de la palabra educación. Dice, cito, olvidamos que la palabra educación es de reciente cuño. No se conocía antes de la Reforma. Los centros de aprendizaje existían antes de que el término educación entrara en el lenguaje común. Se leía a los clásicos, a la ley, no se educaba para poder vivir. Hasta aquí, Illich. Incluso las mismas universidades en la escolástica se enraizaban en el conocimiento de los studia humanitatis, sin un talante de lucro o de mejora para las comodidades de la vida, porque eran órdenes mendicantes quienes las promovían y administraban. Incluso anteriormente para los griegos, la paideia buscaba educar en la arete, en las virtudes, para la polis, para la ciudad, con la finalidad de formar ciudadanos que buscaran el bien común, la justicia y la paz, aunque en Aristóteles era una restricción para los esclavos, porque ellos no tenían derecho a la educación. Pero aún así, su paideia no tenía un fin utilitario o pragmático para poder vivir. La educación es para Illich. La educación para Illich se institucionaliza en la modernidad, dice él, como un producto enlatado, que incluye la escolarización desde la infancia hasta la juventud, con la indoctrinación en las virtudes cristianas, liberales, neocapitalistas, comunistas, de derecha, de izquierda, cual fuera, como currículum oculto que sirve para imponer una visión de mundo, un consumo de ideología homogeneizador y falaz, que reducen a la felicidad en la vivencia de los placeres, la frivolidad y el encantamiento del imperio de lo efímero. Pero como dice Illich, vuelvo a citarlo, las sociedades industrializadas pueden surtir estos productos enlatados a la mayoría de los ciudadanos para su consumo personal. Pero esto no prueba que esas sociedades sean sanas o que promuevan un humanismo vital. La idea de educación moderna se fundamenta en el hacer, en las posibilidades de adquirir títulos académicos para el logro de una vida de calidad, instancia que posibilita el anhelado progreso científico-tecnológico como garante de realización y trascendencia. O bien,
La educación como el medio en que la memoria de los pueblos se mantiene viva. Educación que fomenta la industrialización, el desarrollo, la civilización y la cultura. Entre más escolarización, más culto. Ser, poder. Educar para el mercado y hacer de la propia existencia una empresa que a diario invierte para ganar, para tener, para gastar. La vaca sagrada, como le llama la escuela Iván Illich, es sustituta o la secularización del templo sagrado. El lugar privilegiado por antonomasia para adorar, para alabar, venerar y estar muy cerca del Dios verdadero que da acceso a la salvación de las almas. El conocimiento, la verdad, el aprendizaje, los saberes, las competencias, los valores, las calificaciones, los títulos académicos que certifican a lo que Illich denomina los capitalistas del conocimiento. Por lo que la escuela se conforma como la institución que monopoliza aquello que debe enseñarse y aprender. Medio idóneo para legitimar aquello que epistemológicamente debe denominarse científico. Pero aún más, al ofertar una educación de Estado, es siempre transmisora de una ideología, de un currículum oculto. Es la única instancia para la salida de la minoría de edad y alcanzar la adultez, porque la niñez, al nacer ignorante, inepta para los modernos, burda, vacía de conocimientos, necesita de escolarización. Dice Illich al respecto, y cito, lo que no se enseña en la escuela carece de valor, y que lo que se aprende fuera de la escuela no vale la pena aprenderlo. Yo llamo a eso el currículum oculto de la escolaridad, porque constituye el marco inalterable del sistema. No importa si está diseñado para enseñar los principios del fascismo, del liberalismo, del catolicismo, del socialismo o la liberación. Mientras la institución reclame la autoridad de definir cuáles actividades son las que considera educación legítima. Hasta aquí, Illich. Lo dice él, La vaca sagrada se mitologiza, tabú intocable. Cito a Illich, forma sistemática de recluir a los jóvenes desde los 7 a los 25 años. Y también el carácter de rito de paso que tiene la educación como la conocemos, de la cual la escuela es el templo donde se realizan las progresivas iniciaciones, hasta aquí Illich, que prepara para dar el paso a la edad adulta, para el mercado, la acreditación del dominio del conocimiento con una mentalidad cuantitativo-productiva, que fuera de la escuela no podría tener esa acreditación. Dice Iván, toda educación que pueda recibirse fuera de la escuela o fábrica de educación dará la impresión de algo espurio, ilegítimo y ciertamente no acreditado. Hasta aquí Illich. Piensa Iván que la escuela limita la imaginación creadora de los seres humanos. Se formalizan y se adormecen, porque Illich no duda nunca de la riqueza de la educación, sino de su institucionalización moderna. Para Iván, la educación es, cito directamente a Illich, despertar la conciencia de que existen otros y nuevos niveles de posibilidades humanas, otras formas inexploradas de utilizar el saber tecnológico y de usar la imaginación creadora para evitar la capitulación de la conciencia social a manos de un monopolio que impone una solución prefabricada. Hasta aquí va. Educar, más allá de ser un producto enlatado, ha de promover la potencialización del ethos de la persona, su visión de mundo, una específica manera de ser y actuar en el mismo mundo, de relacionarse con los demás, con la naturaleza. La educación no únicamente puede actualizar la memoria de los pueblos, de su historia y de su cultura, o el desarrollo del potencial intelectual para conquistar el sueño moderno, mucho menos cargar con la losa tan pesada de ser una ideología en manos de los estados. La educación ha de asumirse como un humanismo,
como un modo en el que todo estudiante se subjetiva, se hace persona a lo largo de la trayectoria académica, nunca para poder vivir, sino para ser, en plena libertad de elegir lo que quiere ser, no alimentando las necesidades del sistema, sino de su realidad, de su comunidad. Por eso el ser humano tiene derecho a la educación, pero no está obligado a la escolarización. Empero, el imaginario moderno de educación es imposible separarlo de la escuela, porque solo ahí se detenta el conocimiento absoluto como un espacio colonizador de la verdad, el ser y la vida buena. Fuera de ella, todo es barbarie, no ser, vicio, ignorancia. Por ello, y solo por ella, se alcanza la riqueza, el éxito, el triunfo. Fuera de ella, dicen los discursos, está la pobreza, el fracaso, lo servil, la mediocridad, la masa. Cito a Illich. Lo que importa en el currículum oculto es que los estudiantes aprendan que la educación es valiosa cuando se adquiere en la escuela a través de un proceso graduado del consumo, que el grado de éxito de que se disfrutará al individuo en sociedad depende de la cantidad de conocimientos que consume y que los conocimientos sobre el mundo son más valiosos que los conocimientos adquiridos del mundo. La imposición de este currículum oculto dentro de un programa educativo distingue la escolarización de otras formas de educación planeada. Hasta aquí, Iván. ¿Vamos bien? ¿O ya nos cansamos? ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Ok. El segundo capítulo de su obra, La sociedad desescolarizada, quiero decirles que es de una riqueza interpretativa simbólica bastante exquisita, hermosa, y que Illich titula Fenomenología de la escuela, donde invita a realizar un ejercicio fenomenológico de la misma. Es decir, ir a la cosa misma, ir ahí a la escuela, ¿no? Poniendo entre paréntesis lo que nos han dicho que es ella, y ahí, en ese ejercicio de ir a la cosa misma, de ir fenomenológicamente ahí, encuentra la esencia, la estructura de lo que ella es. Y dice, definiré escuela como el proceso que especifica edad, se relaciona con maestros y exige asistencia de tiempo completo y un currículum obligatorio. 4 elementos. Hasta aquí, Illich. Si la escuela especifica edad, sin duda la idea moderna de niño como homúnculo, un pequeño hombre que por naturaleza se encuentra vacío de conocimiento, o enfants, en latín, sin voz, sin palabra, sin razón, vacío de conocimientos, pizarra en blanco que como Emilio de Rousseau está en orfandad, necesitado de un magíster y de una escuela quienes le proveerán del conocimiento. Por grados, como lo recomendaba Comenio, tal y como la conocemos hoy día, porque la niñez también es cuestión moderna, fruto de las sociedades industriales, recluidos ahí en la escuela con la plena confianza para sus padres, que ahí serán cultos, civilizados, educados, con gran futuro y seres humanos de bien. Aunque Illich dirá que pronto hemos olvidado, cito, que toda persona aprende a vivir fuera de la escuela. Aprendemos a hablar, a pensar, a amar, a sentir, a jugar, a blasfemar, a politiquear, a trabajar sin la interferencia de un profesor. Hasta aquí, Illich. Aún más significativo es encontrar la carga hermenéutica de escuela como recinto sagrado creado por el maestro. Y seguro estoy que Illich leyó a Rudolf Otto y su bello texto sobre fenomenología de la religión publicado en 1917, Lo Santo. Lo sagrado para Otto provoca dos afecciones en el sujeto, lo fascinans y lo tremendum. Lo fascinante es la palabra divina que alude a la alegría, al gozo, aquello que atrae, cautiva, fascina y embriaga el alma.
Dios que sale a su encuentro en una nube, en un manantial, en una suave brisa del aire, en un llamado personal. Lo tremendo es aquello que causa sorpresa, anonadamiento, sentimiento de criatura ante el poder divino, temor. Tal es el caso cuando Dios se revela en una zarza ardiendo que hace caer a Moisés rostro en tierra y descalzarse porque pisa tierra sagrada. O a Jonás, que es escupido por una ballena. Isaías, que presenta un ritual donde las brasas de una madera encendida tocan la boca del creyente que lo hacen caer en profunda admiración, con temor y temblor. Pero ambas vivencias, tremendo y fascinante, aluden a un recorte de la realidad entre algo sagrado y algo profano. Lo sagrado es trascendencia pura, ontológicamente superior a lo profano, bondad purísima, infalibilidad. Lugar donde hay que descalzarse reconociendo la mundanidad, el sentimiento de criatura, la pobreza y la carencia humana. Por lo tanto, para Illich, la escuela se comprende como el templo donde se hace patente el divino conocimiento, la sagrada verdad, la bendita vida nueva, vida buena, el ritual del buen comportamiento, las liturgias de lo que realmente es científico, filosófico, artístico, de lo que no lo es. Fuera de este recinto sagrado, fascinante y tremendo, no hay posibilidad de formarse, porque todo es secular, mundano, banal, doxa, opinión, ignorancia. La comunidad, los saberes de las tradiciones primigenias, las epistemologías alternativas, los saberes que surgen de los barrios, los talleres, las culturas, son mundanas, no ayudan. Incluso pueden verse como obstáculos epistemológicos porque pertenecen al ámbito de la barbarie o de la nada para la escuela moderna. Además, dice Iván, cito, la escuela por su naturaleza misma tiende a reclamar la totalidad del tiempo y las energías de sus participantes. Esto a su vez hace del profesor un custodio, predicador y terapeuta. Hasta aquí Illich. Para Illich, la escuela totaliza la vida con su idea de tiempo cronos, donde todo ya está calculado, previamente sistematizado, formalizado. No hay cabida para la creatividad ni la improvisación, porque eso no es formativo, no es profesional. La planeación de la práctica se convierte en el fin de la educación y no en un medio. Cada segundo está planificado para hacerlo útil. No hay espacio para el ocio, la reflexión. No hay espacio para la contemplación, la risa, la fiesta, la alegría, porque eso es perder tiempo. Se reclama la energía para agotar de lecciones, actividades, dinámicas a los estudiantes. No dejar rendija alguna para que se cuele el pensamiento crítico, sentados escuchando el evangelio de la ciencia, adoctrinados, repetidores, listos para ser instruidos con el fin de ser exitosos, adecuados al mundo de producción y del tiempo lineal que existe fuera de la escuela, un tiempo soso y repetitivo, donde el consumo termina consumiendo la propia existencia. Aún más, se renuncia al tiempo de los infantes. Se intuye entonces la provocación de Illich a romper con ese tiempo lineal propio del neocapitalismo, que a sugerencia de Benjamin hay que hacer estallar para optar por un tiempo ión o kairos, tiempo de redención, de salvación, de esperanza, de alternativas, de convivencialidad. Por eso el maestro, custodio, predicador y terapeuta niega la otredad por la imposición de la totalidad que emana de él mismo. Es un currículum oculto, el cual ilusamente piensa que detenta la luz que ilumina la vida del estudiantado. Por eso hay que llevarlo al pie de la letra. Ese profesor es un ego cónquiro, un ego puro, un ego racional que detenta la verdad, el ser, el bien y lo bello, colonizador de las vidas, de la homogeneización del pensamiento, pero también conquista la vida. Es un super yo que castiga al alumnado de manera sádica cuando éste piensa diferente, porque es diverso, porque vive y actúa de otra manera. El alumno ante este super yo cruel se siente culpable, manchado,
herido, provocando en él inseguridad, no aceptación. Por ser otro, por ser él mismo. Al poner límites al poder del ego docente que ahoga la vida, surge o debería surgir la diversidad, la inclusión, la interculturalidad. Ego conquistador para un moderno, de un salvaje, bárbaro, no ser, nada, es decir, alumnado. No hay otra edad, porque el mejor de los maestros no puede proteger del todo a sus alumnos contra él. Es profesional de Estado y como tal debe educar en la ideología de ese mismo Estado. Lo vuelvo a repetir. Por eso, el mejor de los maestros no puede proteger del todo a sus alumnos contra él, porque influye, busca mimetizarse en los discípulos. Cito a Iván, incluso el mejor de los maestros no puede proteger del todo a sus alumnos contra él. Hasta aquí, Illich. Por lo que en el fondo Iván afirma que el docente roba de su subjetividad al alumno, encubre la belleza de su otredad, de su diversidad, de su diferencia, porque antes de él, de este alumno, de esta otredad, está el programa de estudio, la planificación, ¿no? No se diga la evaluación, la evidencia de los procesos de desarrollo del aprendizaje, ¿no? Los PDA en básica. Mientras el fin sea la pedagogía y no el alumno, no la pedagógica, no el encuentro rostro a rostro y piel a piel, ningún maestro puede proteger del todo a sus alumnos contra él. Y no es que la pedagogía para Illich carezca de sentido, sino es fundamental que en ella el fin siempre sea el ser humano, para lograr desenlatar la educación. Pero Iván es muy pesimista. Cito, desenlatar la educación de la escuela, disociar el binomio escuela-educación, se hace prácticamente imposible. Hasta aquí Illich. Aún más, Iván Illich dice que este currículum oculto sirve como ritual de iniciación a una sociedad de consumo, donde existe la masa, la instrumentalidad, el cálculo. No hay rendija para la otredad, sino la consumación de la diferencia. Por eso el mismo Illich dirá, cito, el aula sirve de útero mágico hasta que finalmente es lanzado a la vida adulta. Hasta aquí Illich. Con un pensamiento es lanzado a la vida adulta el estudiante con un pensamiento ya conquistado, con una ética ya colonizada, con una forma de ser y vivir ya dada. Así se lanza a un mundo no en proyecto, como diría Heidegger, sino en deyecto, bajo una existencia inauténtica, acostumbrada a la obediencia del poder, al servilismo, a una vida de camello, como decía Nietzsche, de aceptación ciega de los deberes y las verdades, moral del rebaño, de los débiles, un consumidor activo de su propio engendro. Por eso hay que desescolarizar la escuela. Las aportaciones de un estudioso de Illich, Marcos Santos Gómez, en torno al soterrado cristianismo de Iván Illich, son de una pertinencia mayúscula para comprender aún más la analogía de la escuela con la vaca sagrada o el recinto sagrado. Porque efectivamente, la escuela moderna ahora toma el lugar del templo parroquial. Ahí donde el párroco o sacerdote, en la homilía o sermón, cuida de la interpretación ortodoxa que garantiza la pervivencia de la verdad del magisterio y los intereses propios de la curía universal, pero que no muestran a veces el compromiso de los pastores con su pueblo mediante una praxis que instaure los valores del reino de Dios en el mundo, sino bajo la comodidad administrativa, sacramental, asocial, apolítica. Es decir, Cristo, el Dios de la vida, encerrado en el templo, como rehén de quienes se sienten con la propiedad de continuar su misión, bajo una pastoral de cristianos cautivos o de la resistencia, ahí donde la diferencia o diversidad enfatiza la periferia, lugar de los infieles, pecadores, libertinos, impuros y heterodoxos. La escuela ahora es la expresión secularizada del templo sagrado. Ahí, y únicamente ahí, es posible alcanzar la salvación para poder vivir. Iván Illich hace un giro decolonial
al desmitologizar la escuela, lo que significa ir a la barbarie, a la ignorancia, a la marginación, al sur, con sus epistemologías que surgen de la imaginación creadora, como ya lo dije, en los talleres, las panaderías, los barrios, los campos, los deportivos, las organizaciones no gubernamentales, entre tantas cosas que son para Boaventura de Sousa Santos, epistemologías del sur. Epistemologías alternativas que van en contra del pensamiento abismal moderno occidental, imperial y colonizador, según Boaventura. Por lo que es necesario una ecología de saberes donde lo ajeno a la escuela, a la universidad, al currículum, abra las puertas a epistemologías que surgen de la calle, de espacios profanos, donde no existe el tótem de la vaca sagrada, donde las comunidades científicas no se miden por los títulos ni los grados como capitalistas del saber, sino por herramientas de convivencialidad arraigados en el fin que es el ser humano, la madre tierra, la vida, pero no el perverso medio que se transforma en fin, la fetichización del dinero o el mito del progreso. Ahí donde la figura de Epimeteo y la creatividad humana están al servicio de todos, de un Epimeteo del sur, donde la imaginación, el símbolo, la poesía, la analogía, el amor por la madre tierra, lo lúdico, lo estético, enamora a la razón para que juntas, en una dialéctica de contrarios, aprendan a convivir en las diferencias. En una dialéctica trágica que une corazón y razón, creatividad e intelecto, cosas que Prometeo ignora o desdeña. Epimeteo para Illich es el símbolo de un ser humano nuevo que trae consigo la esperanza. Ser humano que a contracorriente busca construir un mundo distinto, hacer estallar el continuum de la historia, un humanismo radical, hospitalario y guardián del hermano, con la heteronomía de salvaguardar la dignidad del otro, porque somos responsables del otro. Heteronomía que, como en Levinas, se escuche la voz de la divinidad que interroga: ¿dónde está tu hermano? Epimeteo es símbolo de la vida, del cuidado del otro, que unido trágicamente a su hermano Prometeo, quien representa la ibris o desmesura que al robar el fuego sagrado del Olimpo, entregó a los humanos la civilización, el progreso científico-tecnológico. Epimeteo, lo contrario, es la frónesis, la prudencia, los límites, el amor por la vida y el guardián del prójimo, por lo que es necesaria la dialéctica de Prometeo y Epimeteo, una dialéctica analógica, trágica, que convivan en la diferencia para hacer posible una civilización enraizada en la imaginación creadora, que cuide, vigile y protege la dignidad humana. Cito a Illich: necesitamos un hombre para aquellos que colaboran con su hermano, Prometeo, en alumbrar el fuego y en dar forma al hierro, pero que lo hacen para acrecentar así su capacidad de entender y cuidar y ser guardián del prójimo. A estos hermanos y hermanas esperanzados sugiero llamarlos hombres epimeteicos. Hasta aquí Illich. Illich, así como Dussel, tiene su propia pedagógica, es decir, previo a cualquier pedagogía, ha de acontecer el encuentro rostro a rostro, cara a cara. En la entrevista que realiza a su amigo David Cayley en los últimos años de su vida, es claro que la idea de escuela en las sociedades escolarizadas es la analogía de la iglesia, como ya lo dije. Su crítica a la escuela es crítica a la iglesia, que no ha sido coherente con la renovación que el Concilio Vaticano II estaría promoviendo en los años 60. Una iglesia humana, cercana a los más pobres y lacerados por un sistema injusto y opresor. Bellamente en la entrevista, Illich sustenta su pedagógica en el verso bíblico que alude al nacimiento de Cristo en el Evangelio de Juan. El verbo de Dios se hizo carne, dice Illich. Se encarnó en la historia, en la intimidad de la persona, en el cuerpo de la persona,
en el corazón, en la piel, en el cerebro, en los ojos, en los oídos, en el contexto social de la persona. Por tanto, al mirarte, al escucharte, al encontrarme contigo, me encuentro con Dios encarnado en ti, con tu dignidad frágil, que hay que cuidar, hospedar, abrazar, no por débil, sino por su riqueza inenarrable. El docente ha de buscar esa pedagógica illichiana, reconocer en el alumnado el verbo encarnado, Dios presente en el cuerpo, en la inteligencia, en los afectos, en los problemas, en los contextos, para salir a su encuentro de una manera muy delicada. Por eso cobra sentido la parábola del llamado buen samaritano en Illich, que siendo el samaritano un extranjero, paria, enemigo del judío, al verlo herido por el camino, no solo sintió compasión de él, sino que lo curó, lo cuidó, lo cabalgó, lo hospedó, le financia su estancia en el hospedaje. Lo hizo porque miró en su rostro al Dios encarnado. Lo amó libremente más allá de las castas, de las clases sociales, las diferencias políticas o el estado de extranjería. Así el docente ha de cuidar, cabalgar, hospedar a ese otro que se confía, porque ahí se revela el Dios que habita en el alumno y en el docente. Hay un encuentro de dioses en el hecho educativo. Dios encarnado en el docente, Dios encarnado en el alumnado. Y como me queda muy poco y no has hablado de la nueva escuela mexicana, voy rápido, 2 minutos nada más, ¿no? Iván Illich, ante la propuesta la propuesta educativa llamada Nueva Escuela Mexicana, se mantendría un tanto escéptico, quiero decirles, porque afirma, cito, no importa si el currículum está diseñado para enseñar los principios del socialismo o la liberación, mientras la autoridad reclame la autoridad de definir cuáles actividades son las que considera educación legítima. Compañeros, compañeras, tercera vez que cito esto, tercera vez en el texto. Y es que el currículum oculto es inherente a toda política educativa. Siempre responde a los intereses de una razón de Estado, por lo que ni el modelo educativo de la Cuarta Transformación se escaparía a la crítica illichiana. Oh, lo siento. Aunque sí se matizarían algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, el plan y programas de estudio de todos los niveles educativos ya no están realizados por los capitalistas del conocimiento pedagógico, atrincherados detrás de un escritorio, sino por docentes de carne y hueso, docentes de a pie, que en la cotidianidad se la ven con la realidad del hecho educativo. El ego magíster, o el ego cónquiro, el magíster cónquiro, se adelgaza, porque ya no pertenece a un grupo de científicos de la educación certificados. Esto es evidente en educación básica, por ejemplo, donde la participación de docentes de todo el país en el llamado programa sintético establece los contenidos y los procesos de desarrollo del aprendizaje, PDA, con alcance nacional, fundamentados en ejes articuladores y campos formativos organizados por fases. Si bien persiste la escolarización al estilo moderno dividida en fases, se busca fomentar el pensamiento crítico desde la etapa inicial hasta la educación superior. Aún más, todos los centros escolares poseen la libertad, con base en el programa analítico, de desarrollar su propio programa, elaborado por los colectivos escolares, para responder a la realidad y contexto de sus comunidades. Este aspecto simpatizaría con Illich. Ya no es el ego magíster quien instruye para satisfacer los intereses de la ideología de consumo capitalista. Ahora el currículum se constriñe a las necesidades, problemas y riquezas del estudiantado y su territorio. El alumno ya no ingresa a las aulas como una pizarra en blanco o un intelecto pasivo a merced de la colonización pedagógica, sino con una riqueza incalculable derivada de los aprendizajes previos de su cultura y tradición. Este modelo permite que la escuela abra las puertas a la realidad y simultáneamente se vuelque hacia ella para transformarla en un espacio idóneo de promoción de la dignidad humana y los valores comunitarios.
Este modelo educativo permite que la escuela abra las puertas para que entre la realidad y al mismo tiempo esté en salida hacia la realidad para ser transformada en el lugar idóneo para promover y respetar la vida, la dignidad humana y la promoción de los valores culturales propios de las comunidades. En el caso de las escuelas normales, por ejemplo, hay un plan y programas de estudio realizado por academias a nivel nacional, donde se formaron equipos de docentes de todos los contextos culturales del país, no importando los grados académicos ni la experiencia docente incluso. La participación fue democrática, de tal modo que se hizo un currículum nacional, pero también se dio paso para el codiseño estatal o local, elaborado por cada una de las escuelas normales, con la construcción de un currículum que responda a sus necesidades, por lo que este ejercicio de libertad y democracia es importante para la creación de comunidades docentes en condiciones interculturales, inclusivas, equitativas e igualitarias, alejada de los capitalistas del conocimiento. ¿Puedo seguir un minuto nada más? ¿Sí? Ahora se apuesta por un modelo, me salto algunas cosas. Ahora se apuesta por un modelo educativo radicado en las pedagogías críticas, de coloniales y del sur, lo sabemos, ¿no? Pedagogías disruptivas de la diferencia, de la otredad, humanistas, que no reducen el conocimiento a lo meramente cognitivo, sino apuestan por una visión más amplia del ser humano, por lo volitivo y lo existencial también. Pedagogías que privilegian formar al ser humano en virtudes éticas para incidir en el mundo, no tanto para el sostenimiento de la ideología hedonista y materialista. Tampoco se niega el desarrollo tecnológico científico, pero se busca su humanización, siempre promotor de la dignidad humana y de sus derechos. Empero, se nada a contracorriente. En una época del resurgimiento, de una derecha conservadora, en contextos de guerra y rapiña de los recursos naturales de naciones o países que cuentan con ello. Momentos de genocidio, como en Gaza, y de negación a la otredad y sin respeto a las diferencias. Hoy más que nunca el ego cónquiro que critica a un ser se hace más fuerte. Dirían algunos, se canibaliza. Y no se ve, que la obligatoriedad y el derecho a la educación sea la salida, pareciera, porque siempre responderá a las necesidades profesionales del país para estar a la altura de las naciones neocapitalistas. Y aún más, mediante la certificación de la profesionalización, que con ello se aspira a la vida buena, el confort, el dinero, los lujos y el consumo. La NEM, Nueva Escuela Mexicana, voy terminando, busca hacer una propuesta de educación humanista por fomentar el respeto irrestricto de la dignidad humana. Por eso apuesta por la interculturalidad crítica, la igualdad y equidad de género, la justicia social, la cultura de paz y entornos de convivencialidad. Y además promueve los estudios humanitatis, el lenguaje, las lenguas originarias, las artes, la historia, la ética, la filosofía, el multiculturalismo propio de la nación. Si bien ya no es el latín y el griego, se busca salvaguardar la riqueza de los pueblos originarios y la sabiduría que se encuentran en las comunidades. Por eso, opta por el enfoque de las pedagogías del sur, para valorar e incorporar en la racionalidad científica lo que surge de los llamados por Fanon los condenados de la tierra. El pensamiento de Illich permanece vivo en la Nueva Escuela Mexicana, no solo por reconocer los conocimientos extraescolares, sino su visibilidad, promoción e integración, dando como resultado una racionalidad científica más rica, amplia, que no solo se enfoca en su rostro prometeico, sino también epimeteico, al servicio de la vida y del cuidado de la madre tierra, que da suficiente esperanza para la consolidación de un hombre nuevo, volcado hacia el cuidado del otro y de lo otro. Iván Illich permanece como profeta del giro decolonial y de las epistemologías del sur. A esto quería llegar. Crítico de la modernidad corrupta por el capitalismo salvaje. No está en contra Illich
de los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, ni del beneficio de la ciencia y la tecnología, pero rechaza su absolutización, su subordinación al capital. Illich anhela cristianamente un cielo y tierras nuevos, promoviendo una conversión antropológica, o bien un humanismo radical, que no espera su realización únicamente a través de la escolarización, sino mediante la comprensión de la imaginación creadora que puede hacer estallar el continuum histórico del progreso y el consumo. Su crítica a la escuela moderna es un llamado a repensar la educación, reconociendo que la vida y la comunidad enseñan tanto o más que la escuela. La nueva escuela mexicana, con su enfoque humanista, intercultural, crítico y comunitario, incorpora elementos que dialogan con el pensamiento illichiano, reconoce los saberes extraescolares, promueve la participación docente democrática, abre la educación a la realidad y refuerza la formación ética y ciudadana. Aunque no es la desescolarización total que proponía Illich, representa un paso hacia un modelo educativo más justo, inclusivo y orientado al cuidado de la vida y del prójimo. Una semilla de epistemología del sur en la educación formal. Y así, a contracorriente, con valentía y coraje existencial, Illich es el profeta que en Cuernavaca, Morelos, en la ciudad de la eterna primavera, encontró el sol, quedador de luz ante el sombrío vacío existencial que promueve el neocapitalismo, ilumina ese nihilismo con una esperanza que en el libre ejercicio del aprendizaje y no por el lucro o el poder vivir, la educación permita la subjetivación del ser humano que da sentido y no el pragmatismo mercantil que ilusiona con su comodidad existencial, pero que no llena ni colma la vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al maestro José Antonio Mondragón. Una lectura muy apasionante, crítica, profunda, y además nos ofrece un panorama también bastante claro con respecto a la propuesta de interpretar la nueva escuela mexicana a partir de un pensamiento de la naturaleza de Iván Illich. Yo quisiera dar, por supuesto, la palabra para preguntas, para comentarios, observaciones, inquietudes que hayan surgido con relación a esta conferencia, a esta participación, y establecer más bien quizá un espacio de diálogo con respecto a estas impresiones. Simplemente me gustaría quizá anotar algunas cuestiones muy, muy puntuales que considero quizá puedan dar cierta dirección a esta reflexión. Por ejemplo, me parece muy importante quizá pensar en la articulación. Hemos visto cómo tenemos una propuesta con relación a lo que son las pedagogías desde esta perspectiva moderna, y está la propuesta de la escolarización como tal, ¿no? Entonces quizá pensar cómo podemos articular esta escolarización con respecto a una descolarización, ¿no? Buscar si hay manera de que establezcamos quizá puntos importantes rescatados de un punto y del otro, ¿no? ¿Cómo articular esto si es posible? Quizá hacerlo. Igualmente, quizá podamos preguntarnos si vivimos en lo que Iván Illich plantea como tal, ¿no? Que ya el maestro nos ha compartido, quizá este currículum oculto, quizá esta situación con respecto al poder. Estamos enfrentándonos en el día a día con este reflejo de esta pedagogía, digamos, que prevalece en la crítica de Iván Illich, y quizá también pensar cómo Illich resulta ser una propuesta que fortalezca en este caso a la nueva escuela mexicana, sobre todo desde la práctica y sobre todo desde, digamos, el espacio profesional en el que cada uno se desempeña. Pero bueno, sin más preámbulo al respecto, me gustaría muchísimo que podamos abrir este espacio de diálogo, de reflexión con relación a
estos puntos y a lo que el maestro Mondragón nos ha expuesto. Quizá para ello, maestra Aline, si gusta comentarnos algunas observaciones, impresiones sobre esta conferencia y quizá podamos ir en ese orden o comenzamos. Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario con relación a la propuesta de Iván Illich? Quizá alguna aclaración de conceptos, ¿no? Por allí algo que haya quedado un poquito suelto, ¿no? Sí, por supuesto, adelante. Escuchándolo, creo que tengo un conflicto interno. Yo crecí en la década de los 70 y llevo una primaria, una educación, pues que de alguna manera jamás escuchas cosas como estas, ¿no? Cuestiones tan técnicas y de pensamiento. Y luego, la década de los 80 y los 90, uno es adolescente y joven y se divierte en la escuela, independientemente de esas tendencias de educación que permean en aquel momento. Y escucho hablarlo de pedagogías vivas y salta, ¿no? El asunto de qué somos en el etos, aquellos que nos creamos con ese sistema de educación escolarizado y el resultado que somos hoy en día, sin escuchar a Iván Illich, porque independientemente de ello podemos decir que somos un producto. Y si somos un producto de la educación y la escolarización y estamos promoviendo y formando como profesores, entonces ¿dónde queda esta situación? ¿Cuál es nuestra misión después de ello y después de escuchar a Iván Illich? Recién, podría decir, a mis 50 años, ¿qué me queda? ¿Empezar de cero nuevamente? ¿No? ¿Empezar un nuevo sistema de pedagogía? ¿O esta escuela libre? A mí me parece fundamental esta propuesta hecha en aquella época, pero queda ese vacío de dónde entró, de cómo se sembró, de cómo germinó y qué se está cosechando. Sería un pensamiento, pues a lo mejor introspectivo, pero compartido con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Es en forma de pregunta? No. Maestro. Sí, yo también soy, pues prácticamente me formé también en la escolarización, ¿no? Yo también participé en la escuela con muchas vivencias, disfrutando también de mi niñez. Y pues no, o sea, no es como para mí no es empezar de cero, sino tomar muy en serio tanto lo que Dussel e Illich proponen de una pedagógica. O sea, la pedagógica, yo así la comprendo en ambos pensadores, previo a la cuestión pedagógica. Si yo no salgo al encuentro del otro, en el caso de Illich, si no reconozco el verbo encarnado en el otro, si no tengo el amor por el otro, si mi deber no es amar al otro, entonces, ¿qué pretendo compartir con él en las aulas? Sí, solo sí la pedagógica me da la posibilidad de que la pedagogía sea el medio para la formación integral de ese niño, de esa niña, adolescente, joven, que se me ha confiado. Pero si no lo tengo, entonces sí me convierto yo mismo en ese ego magíster muy instrumental para la mera reproducción de saberes, digamos, técnicos, conceptuales, ¿no? Pero que no atienden esta parte que hablo del ethos del estudiante, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con ello y me llevo la reflexión muy oportuna, maestro. Muchas gracias, maestro Mondragón, igualmente por su participación. ¿Alguien más quisiera expresar? Adelante, por supuesto. Sí, muy amable, gracias.
Buenos días, muy interesante, porque efectivamente creo que soy un director joven, igual de la misma manera cuando estudiaba en la normal superior, fue como muy interesante todas estas teorías, y cuando estudié en la Facultad de Ciencias de la UAM, pues es otro mundo diferente, ¿no? Entonces para mí resulta un poquito complejo cuando empezamos a ver lo de las reformas, cuando empiezo a involucrar un poquito más en la parte de educación, pues es un complemento que llego a tener por parte de la normal, por parte de ciencias. Sin embargo, considero que tenemos un reto pues, muy amplio, ¿no? Efectivamente, a lo mejor pues las generaciones van cambiando, y sin embargo, pues a lo mejor no va a tocar ver los resultados de esta nueva escuela mexicana. Como bien lo mencionaba el doctor, venimos de una formación a lo mejor tradicionalista y ahorita nos encontramos actualmente algunos frente a grupo tratando de implementar algo con lo cual nos fuimos formados y realmente cambiar este esquema mental que tenemos nosotros ya como personas formadas en una educación es un poquito complejo. Y de la misma forma mencionábamos que la nueva escuela mexicana pues a lo mejor no cumple con algunas cosas, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería el currículum oculto? Porque escuchamos cuál es la intención de la nueva escuela mexicana, pero ¿cuál sería el currículum oculto? Y si realmente vamos a poder nosotros ver los resultados de esta nueva escuela mexicana como un nuevo modelo que se está implementando recientemente, no que estamos nadando a contracorriente, pues efectivamente con organismos a lo mejor que nos permiten medirnos, como la OCDE, que tienen ciertos estándares, ¿no? Cuando nuestro sistema, nuestras formas de vida es totalmente diferente, ¿no? En esta parte de México, Latinoamérica, a lo mejor con países europeos, y pues es algo que yo pues busco la forma, ¿no? Ahorita digo, pues es muy interesante y cuesta mucho trabajo, lo vivimos cuando llegaron las progresiones de aprendizaje, cómo las implementamos, qué se pretende, qué voy a obtener. Recientemente ahora es a lo mejor cómo voy a evaluar, ¿no? Entonces, pues es un reto y digo, yo me quedo con esa pregunta. ¿Lograremos alcanzar el objetivo de la nueva escuela mexicana? ¿Lograremos evaluarla nosotros los nuevos docentes, ver ese resultado? ¿O será que en el transcurso del tiempo, pues a lo mejor llega un nuevo sistema y pues esto quede en el olvido? No lo sé, o a lo mejor pensadores que logren implementar de una manera adecuada en las escuelas. Y también pues me pregunto si el modelo que trabajamos en nuestras escuelas se acoplaría, ¿no? Porque a veces tenemos un poquito de complicaciones con los alumnos, salones un poquito grandes en cuestiones de alumnado en comparación con otros sistemas educativos, en la cual una comparativa es, en mi salón tengo 50 alumnos, a lo mejor en otros países el número es diferente, la atención es más personalizada, y nosotros hemos estandarizado con tal de cubrir el currículum, como bien lo mencionaban, pero pues es algo que tenemos ya de manera interna y es difícil cambiar, aunque tratamos de hacerlo, pues crecimos de esa forma, ¿no? Entonces es lo que quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Mondragón. Híjole, agradezco mucho el planteamiento, maestro. La verdad que es muy bueno lo que está comentando también, extraordinario. Complicado para la respuesta porque no es como una receta. Pero lo que quiero comentar a propósito de lo que usted está diciendo, hay una cuestión interesante, distinta. En la nueva escuela mexicana, el currículum lo elaboramos todos los docentes de API. Fuimos convocados de manera nacional a reuniones, al colegiado, al menos así yo lo viví en la escuela normal, de donde vengo. Yo fui invitado, quise participar, en otros no quise participar, me uní, trabajé, colaboré. Digamos que yo sería responsable, o soy parte de la responsabilidad de ese currículum, porque es un currículum que no me fue impuesto. Sobre todo a mí me gustó mucho, digo, una experiencia personal, el participar en el codiseño estatal, allá en el Estado de México, sobre todo el de preescolar. Yo participé en un curso para la licenciatura en educación preescolar
que le denominamos el pensamiento pedagógico latinoamericano. Vamos, yo soy responsable. Yo fui parte de él. No es un currículum que se me impone. Currículum, digámoslo así, oculto, digámoslo. Existe la escolarización. Existen los niveles de educación, ¿no? Desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, ¿no? Es algo que no se puede evitar, ¿no? La nueva escuela mexicana propone, por otra parte también, o se centra en una propuesta humanista, ¿no? Que también, para hablar de humanismo, y no me va a dejar mentir el doctor, ¿no? Híjole, es muy rico, porque ¿de qué humanismo hablamos? Y que de pronto la NEM no deja tan claro, ¿no? Como de qué tipo de humanismo estamos hablando. Si nos vamos a las cuestiones básicas, promover el respeto a la dignidad humana, ¿no? Y los derechos, ¿no? Y sus derechos. Bien interesante lo que usted dice, porque efectivamente llevamos por nuestras venas la modernidad. ¿Cómo quitar de nuestras venas la idea de progreso? La idea, por ejemplo, de que la escuela es garantía para la mejora de la calidad de vida. Pero cuando hablamos de la mejora de calidad de vida, a la mente luego se nos viene una casa con todos sus servicios, medio lujosa, un carrito, ¿no? Posibilidad de tener dinero para viajar, conocer, ¿me explico? O sea, inmediatamente se nos viene la idea de escuela, ganar dinero, escuela, mejorar el estatus social, escuela, pues tus títulos en tu sala, licenciado, maestro, doctor, postdoctor, postdoctor, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo quitarnos de las venas? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por eso parece que este plan de estudio, este modelo educativo, sí necesita de la apropiación del docente. Porque cuando no está la apropiación del docente de esa idea, digámoslo así, no lo entendemos así. Porque efectivamente estamos retrasados en lenguaje matemático. ¿Según quién? Según un estándar universal. ¿Y ese estándar universal quién lo coloca? Pues la OCDE. Entonces vamos viendo que hay intereses económicos, políticos. No son un interés humanista. ¿Qué le vamos a estar preocupando? ¿No? No le estamos preocupando en nada. Pero son sus modelos a una mentalidad, ¿no? Neocapital. Y la NEM camina en otro lado. A mí de verdad cuánta sensibilidad me causa el saber, el mirar que sigue habiendo pobreza en el país, injusticia social, feminicidios, un machismo exacerbado, violencia, muerte, el crimen organizado, y digámoslo, negativamente digo, ¿y dónde estoy como educador? ¿Dónde estoy como profesor? O sea, la educación tendría que ayudar a transformar la realidad, no solamente para ganar, para tener, sino precisamente para construir una realidad distinta, más justa, más equitativa, que es a lo que promueve la nueva escuela mexicana. Y que, como usted dice, lamentablemente, digamos que los programas de estudio se van moviendo de acuerdo a cada política educativa. Sin embargo, lo humano siempre va a pervivir. Yo siempre he dicho, a lo mejor estoy mal, ¿no? Yo siempre he dicho que la educación tendría que ser como el tipo INE, que es autónomo, ¿no? A cualquier cuestión, digámoslo, ¿no? Digamos, para que los propios docentes formalizaran, construyeran, ¿no? Un sistema educativo, pero que además fuera como una cadena, que estuviera bien de inicial a profesional, ¿no? Porque cada quien hizo su reforma. Ahí estuvo lo negativo de la NEM. Cada quien hizo sus currículums, los de inicial o de preescolar por allá, o los de básica, preescolar, primaria y secundaria por un lado. Nunca se dialogó con media superior, jamás. Y jamás se dialogó con superior. Y lo digo porque yo lo estuve ahí. Yo nunca dialogué con el de media superior. Nunca.
Y entonces, ¿cómo nos sistematizamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos en cierto orden, no? Ajá. Pero es lo que puedo comentar, no como receta de cocina, digámoslo, ¿no? Sino que esta cuestión, lo que decía el maestro anteriormente, una reconversión en mi forma en mi ser y quehacer docente, ¿no? O sea, creo que ahí tendríamos que trabajar muchísimo en ello, ¿no? Ajá. Porque es una forma de ser, una forma de comprender la educación y aplicarla en la cotidianidad, ¿no? No solamente, porque a veces nosotros esperamos cuestiones instrumentales. Dime cómo. Freire, pero a ver, aplícalo. A ver, espérame. Todo queremos que tenga un fin práctico. Ajá. Y no siempre. Eso también nos toca a nosotros en la creatividad, con la imaginación creadora que tanto habla Illich, ¿no? Y eso también es una cuestión rica que tiene la nueva escuela mexicana. Al no tener, digamos, textos que antes se ocupaban homogeneizadores, donde ya estaban pues las actividades, incluso los estudiantes, nosotros sin maestro, sin maestra, con solo el libro, hacías los ejercicios, y al final la aprobabas y ya pasaste de año. Pero esta vez no, porque es parte de nosotros. Entonces eso es lo que cuesta, porque eso no es moderno, no está enganchado en otra idea, en otros contextos, ¿no? Pero bueno, podrían seguir hablando, pero... No, muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta, me parece. Adelante. Comentario. Pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mientras iba escuchando la plática, pues mi mente iba entrando en conflicto. Porque, bueno, nosotros estamos frente a los centros educativos y siempre procuramos que lo que hacemos nosotros, nuestras compañeras y compañeros, sea en beneficio de los estudiantes, sea en beneficio de su educación, que se visualicen primero pues egresando del bachilleres, alcanzando una educación superior y por qué no de posgrado. Entonces sí entra en conflicto un poquito con esto del fetiche de la educación, que como se comentó, bueno, es a grandes rasgos pues promotor de la insaciabilidad del ser humano en términos materiales. Mi pregunta es muy concreta y a lo mejor ya se respondió con la intervención anterior, pero ¿cómo evitar el monopolio institucional y poder incluir lo que se comentó, se llamó como obstáculos epistemológicos para una educación legítima? Gracias. Muchas gracias. Adelante, maestro. Muy pertinente su participación, la verdad yo la agradezco muchísimo, porque me sirve incluso para aclarar una cuestión importante. Cuando hablamos del ego magister o del ego conquiro, o sea, nos estamos refiriendo a un modelo educativo de tipo moderno, con esa característica, ¿no? De pensar que el docente tiene la verdad absoluta y solamente de él, o de la escuela, pues, deviene la verdad, deviene el conocimiento, deviene la belleza, deviene el ser. Y que fuera de él no se plantea absolutamente nada. Estamos hablando de un modelo moderno. Y creo yo que sí, en algunas instituciones educativas o en muchas instituciones educativas, incluso, digámoslo así, hasta en cuestiones marginales, si se quiere llamar así, o en mínimos grupos, van surgiendo nuevas maneras, no solo de pensar la educación, sino de hacerla. Por eso me llama mucho la atención en las dos participaciones de los maestros que dicen, es que yo me iba reflexionando, porque dando a entender pues que acá se trabaja así, le echamos ganas y hacemos esto, construimos esto. Entonces, ¿en qué momento entra esta cuestión? O sea, eso es padrísimo, porque estamos construyendo nuevas pedagogías, una nueva manera de entender la educación que no es moderna.
porque se centran precisamente en la dignidad de la persona, ¿no? Interesante lo de las epistemologías alternativas, o cómo es que la escuela abre la puerta a la realidad, para que desde el contexto en el cual están los estudiantes, donde hay muchos hijos de obreros, de panaderos, de mecánicos, de tanto, que esas maneras en las que ese adolescente, ese joven o esa joven está aprendiendo el mundo, se las ven con la vida en ello, cómo esos aprendizajes los lleva a la escuela. A partir de lo que ustedes trabajan mucho, los proyectos o la metodología de proyectos, que eso lo permite. O sea, permite que el alumno no venga como en pizarra en blanca o hoja en blanco, sino que trae un cúmulo de saberes, de aprendizajes, de vivencias, de experiencias, de vérselas con la vida. Y el docente, la escuela, la institución, recoge todo ello, ¿no? Para el enriquecimiento de una epistemología más rica, digámoslo así, ¿no? Donde no todo proviene del método científico, sino también desde los saberes comunitarios, ¿no? Se van enriqueciendo maneras de ver el mundo, de aprender, etc. Yo creo que esa es una manera muy clara de cómo se van integrando estos saberes, pues, en una idea de conocimiento mucho más amplia, ¿no? Mucho más rica. Porque por ahí de pronto me causa, no sé, sorpresa en la escuela cuando alguien me decía una ocasión: oye, maestro Toño, es que entonces ahora hay que ir a las brujas para que nos hagan una limpia en lugar de ir al médico. No, lo que hay que valorar son otras maneras de conocer y aprender. Es decir, que también en la imaginación, en la fantasía, hay mucho que se tiene que integrar a una epistemología. O sea, nosotros nos enseñaron que ese es un obstáculo epistemológico, porque surge de la doxa, porque surge de la opinión, de la imaginación. No, pero la imaginación también es fundamental. Imagínense si Newton o Einstein no se hubiesen imaginado las teorías que ellos propusieron. O sea, la imaginación está tanto en la ciencia más radical como en el arte más excelso, ¿no? Entonces, eso se recupera del estudiantado, y el estudiantado va abriendo su horizonte de comprensión, pensando que no solamente hay un método que nos ayuda a garantizar la verdad, sino hay una multiplicidad, ¿no? Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Mondragón. Si no hay alguna otra pregunta, adelante, por supuesto. Gracias. Comentario. Muchas gracias. Bueno, yo escuché algo muy importante que mencionó usted, la articulación desde la educación inicial hasta los posgrados. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos llegar a eso, no? Aquí en Morelos, según es lo que yo entendí, gracias a nuestra secretaria, somos uno de los estados pioneros en que se preocupó en que haya pues una continuidad en todos los estudios. Tenemos modelos que han ido cambiando, que el último, Progresiones, en el que a nivel superior les afectaba a nuestros alumnos egresados. Simplemente en el momento de hacer su examen de ingreso, por el cambio de los contenidos, los temas, y pues las universidades no estaban alineadas, no estaban articuladas. Entonces a mí me pareció fabuloso lo que propusieron aquí en Morelos, que hiciéramos algo, ¿no? Nos reunió a docentes que, bueno, en el caso yo creo que todos son importantes, pero más importante de educación media superior, ¿qué hacer, no? Y yo ahorita me estoy dando cuenta que pues el conocimiento, mencionaba usted, no nos vinieron a enseñar, ya lo sabíamos. No fue la conquista, porque teníamos grandes personas que desafortunadamente no todos tenían la oportunidad de estudiar, ¿no? Solamente había algunos y otros eran destinados a otros.
pero a veces como que hay una analogía, ¿no? Dicen, ¿quiénes van a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar? Si tú vas a ser obrero, no necesitas la universidad. Pero si se está dando un campo humanista, pues todos tenemos derecho a la educación. ¿Qué se puede hacer? Tenemos pues todo el contexto para lograrlo, pero yo creo que falta como más comunicación, interés, participación para poder lograrlo como, por lo menos como país, ¿no? Esa es lo que yo quería, con lo que yo quería participar. Muchas gracias. ¿Algún comentario, maestro? Nada más decir que también apostar por las comunidades de aprendizaje. Estas comunidades, esto es muy loable lo que está haciendo la secretaria el día de hoy. O sea, reunirlos, esto es lo que hace falta, ¿no? El trabajo de comunidad, de amistades, decía Illich, ¿no? Gracias. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a una visionaria que encabeza esta reunión. Creo que por primera vez en la historia de nuestro país y del Estado, una autoridad educativa está al frente de una ponencia en donde todos nos sentimos incómodos. ¿Sí? Porque eso es Illich, hacernos sentir incómodos. A diferencia de cómo me siento yo con la presencia de todos ustedes, con el favor de la maestra Carla, del doctor Barreto, de la maestra Maribel. Es un verdadero orgullo para mí, todos ustedes saben lo que es tener un buen estudiante, ¿no? Imagínense cómo me siento el día de hoy. No puedo menos que recordar un brevísimo poema de alguien que muy poco tiempo de su vida aguantó ser maestro. Sin embargo, esas pocas experiencias y esos pocos años que fue maestro le permitieron urdir estos versos. Me refiero a Jorge Luis Borges. Gracias, Señor, por dejarme enseñar lo que no sé a aquellos que lo sabrán mejor que yo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, yo me sumo a los conflictuados, por supuesto. No, y ahora que escuchaba la ponencia y las reflexiones, quisiera ser muy breve. Aquí tomé una serie de notas que ya no les entiendo muy bien, entonces voy a ser más breve de lo que tenía planeado. Pero sobre todo, bueno, a diferencia de lo que decía el profesor, el director al principio de su intervención, diciendo que es un director joven, pues yo soy rector viejo y quisiera hacer una reflexión un poco desde mi experiencia en el sector educativo. Yo fui profesor Montemolín, que está por ahí, fuimos compañeros en el 76, fuimos docentes, ¿no? Compartimos espacio educativo. Entonces, lo que quiero decir es que tengo experiencia como docente desde bachillerato hasta doctorado. Entonces, y quisiera recoger un poco esto, no tanto desde la reflexión filosófica, también a través de las larguísimas pláticas que he tenido con Braulio, con la maestra Carla, y más bien compartir de manera pragmática, pues cómo la veo, ¿no? Porque aunque parezca un misterio insondable, pues yo, digamos, mi infancia cuando fui estudiante, pues todavía me acuerdo, ¿no? Del kinder, de la primaria, de la secundaria, en mi condición de estudiante, y de lo que uno abrevó, ¿no? De aquella época, ¿no? De aquí se ha tocado la reflexión de mi amigo el doctor Cuevas, pues es importante decir, entonces, ¿qué somos, no? Si venimos de esta formación. Y quisiera yo partir solamente de esta reflexión aristotélica, que no solamente lo dice Aristóteles, pero se ha hecho grandemente, ¿no? En el sentido de que, pues, el sentido de la vida, pues tiene que ver con la felicidad, ¿no? Con ser felices. Y en los últimos siglos, porque no son años, la idea de la felicidad, pues, se asocia con el poder adquisitivo, como ya se dijo muchas veces en esta ocasión, y con otras nociones asociadas, ¿no?
el progreso, la civilización y la modernidad. Y yo lo que quiero decir es que estas ideas, pues en realidad también son jerarquías, ¿no? Es decir, escalas, donde unos están a la cabeza y otros estamos a la saga. Y los que somos premodernos o lo que sea, ¿no? Pues nos tenemos que ver obligados a alcanzar a los modernos, ¿no? O a los civilizados, o los que han progresado, ¿no? En el camino de la humanidad. Y creo que ahí es bien importante lo que dijo el doctor Aristeo, cómo articulamos, ¿no? La idea de la escolaridad con la desescolaridad. Y ahí yo me encuentro con tres cosas, un par de cosas, o tres o cuatro, pues que me encontré a lo largo de mi carrera docente, también de investigación, de la interacción con los propios chavos. Y se los quiero compartir más como una reflexión del trabajo en territorio, ¿no? Y nuestro territorio pues es el aula. Entonces, por ejemplo, yo considero que tanto la nueva escuela mexicana como el humanismo mexicano, y aquí aprovecho para hacer una invitación, un comercial, la próxima semana tenemos un foro en el Colegio de Morelos acerca del humanismo mexicano, son ideas en construcción, ¿no? O sea, ambos conceptos son ideas en construcción. Y yo rescataría tres cosas de la nueva escuela mexicana. La educación en contexto, ¿no? Se toma en cuenta los contextos sociales en los cuales se instauran pues, los colegios, las escuelas, ¿no? Las aulas. Que se rescata no solamente las lenguas originarias, ¿no? Sino también de alguna forma los saberes tradicionales. Creo que eso es muy interesante porque la escuela científica, así rampante, ¿no? La escuela científica de alguna manera los niega, ¿no? Y los chicos, yo me recuerdo mucho como profesor de alumnos de Cuautla, ¿no? Del oriente de Cuautla. O sea, al llegar a un bachillerato tecnológico como es el Cebetis, que los compañeros, pues de alguna forma condiciona que los saberes que traen los chavos de sus comunidades se vean como cosa de pueblo, ¿no? Que de alguna forma pues están dispuestos a abandonar por una formación científica, ¿no? Por la educación. Pues cuántos de nosotros vamos al ¿cómo se llama? El traumatólogo, pero seguimos yendo al huesero, ¿no? O sea, digo, eso creo que es importante, no es como una cosa por otra, pues, ¿no? Es como articulamos las cosas. Y otra cosa que yo recuerdo muy, muy bien y muy vivamente de cuando yo fui estudiante, es lo que aquí se ha hablado del currículum oculto, ¿no? O sea, es decir, la interacción con tus compañeros también, o sea, no solamente con el profesor, ¿no? Sino con tus compañeros que provienen de distintos estratos socioeconómicos. El comerciante, el carnicero, ¿no? El profesor, el investigador. Antes se daba con mayor frecuencia, ¿no? Como había las escuelas grandes, pues recibíamos más de todo. Entonces, yo también rescato este tema de la sociabilidad como parte del currículum oculto, ¿no? Es decir, encontrarnos con nuestros pares y abrevar, ¿no? Abrevar de la diversidad. Y pues bueno, no me extiendo mucho más, solamente que creo que efectivamente, pues todas esas preguntas son sumamente conflictuantes, pero pues de eso se trata, ¿no? De vernos a este espejo y ver de qué manera podemos ir contribuyendo a que estos proyectos pues se ejerzan de una manera, o sea, no como por decreto, ¿no? Sino tratar de que esto vaya fluyendo, ¿no? Vaya fluyendo de manera natural. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita van mis reflexiones, ¿eh? No creo que se van a salvar, pero es para mí un gusto haber escuchado esta redacción. La verdad, qué capacidad de síntesis, pero además de entendimiento, porque la lectura de Iván trae aparejadas muchísimas cosas y eso es oro. Así que yo ya lo pedí para poderlo repasar.
Creo que es algo muy importante. Por ello y por todo lo que aquí se precisó, yo quiero entregarle, dice así: el gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de Educación, se complace en extender el presente reconocimiento a José Antonio Mondragón Rosales por su destacada participación como ponente en la conferencia Iván Illich ante la nueva escuela mexicana, que ya le vamos a cambiar el nombre, llevada a cabo en el Colegio de Bachilleres del estado de Morelos, COBAEM. En la tierra que nos une, la educación nos consolida, firma el doctor Carlos Barreto Zamudio y su servidor. Muchas felicidades y muchas gracias por lo que nos acaba de dar. Muchas gracias. Y bueno, también para mí es un gusto que no nada más es un moderador en este evento, es un filósofo profundo también que se encuentra aquí con nosotros y con quien he tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Por eso es también para mí muy grato entregar el presente reconocimiento que se lee en el inicio, como ya lo comenté, a Aristeo Castro Rascón por su destacada participación en la conferencia Iván Illich ante la nueva escuela mexicana llevada a cabo del Colegio de Bachilleres del estado de Morelos, sin olvidar esta frase que siempre creo que nos distingue: en la tierra que nos une, la educación nos consolida. Muchísimas gracias y muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Perdón. Falta el comentario de la maestra. Por favor, Dora. Seré breve, Pepe. Primero, yo ya lo dije, reconocer la capacidad no solamente de síntesis, sino de comprensión y de explicación de todo lo que vimos aquí por parte del doctor o del maestro Mondragón. También reconocer y mucho a este impulsor nato por tantas vivencias que ha tenido, que es el doctor Ornedo. Muchas gracias, doctor, porque realmente está atrás de estos temas y este año es desde luego el aniversario número 100. Y eso nos lleva a pensar que desde entonces tenemos muchísimas cosas que repensar. También los comentarios de cada uno de ustedes y por supuesto del doctor Barreto, quien también impulsa y además es un historiador conocedor de un sinfín de situaciones suscitadas aquí y de quien siempre de todos ustedes aprendo mucho. Así que solamente algunas frases. Pensé que la única incómoda era yo. Incómoda porque el estado de incomodidad se da en función a que tenemos paradigmas muy estructurados acá. Entonces es ahí donde hacemos un acto de reacción en función a lo que estábamos nosotros escuchando. Concebir una educación diferente a como lo hemos vivido todos los que estamos aquí nos trae una sorpresa muy grande. Y es algo que, primer lección, nada está escrito por sí, sino que hay múltiples cosas que podemos nosotros pensar y repensar cómo podría ser una educación. Creo que también cuando me tocó leer a Juan Jacobo Rousseau en Emilio o la educación, o cuando fue Didáctica Magna, yo pensé que había leído algo, digamos, fuera de contexto. Yo dije, ¿cómo vas a dejar a un niño ahí que se críe y eduque solo, no? Y dije, no, me explicaba muchas, o tenía yo muchas preguntas. Pero hoy Iván Illich ha rebasado mi capacidad de asombro con estas profundas reflexiones. Y creo que nos da mucho y para más. Y vamos a situarlo en la parte práctica. Yo lo he dicho a puerta cerrada que no abierta con los jóvenes. Una calificación no es un aprendizaje. Yo creo que partimos de ahí. Cuando un joven, una jovencita saca 10, será o habrá cumplido con algunos documentos, habrá estado presente, a lo mejor participó, pero eso no es un aprovechamiento en sí.
Que tenemos que buscar dentro de nuestro sistema actual cómo evaluar, sí. Que tenemos que buscar cómo encajar los conocimientos en función a este sistema, sí. La nueva escuela mexicana partió de reflexiones en función a que tenemos que volverlos críticos. Pero antes de eso, nuestra realidad hoy nos alcanzó, y la realidad es primero hacer que pongan atención. Porque ¿cómo poder desfasarnos a una reflexión profunda si ni siquiera quieren saber nada? Entonces creo que en esa parte casuística real de lo que estamos viviendo, todavía nos exige mayores situaciones. El buscar que vivamos para poder ser es también una reflexión. Yo a veces pienso que como algún día se precisó, bueno, no lo precisó Sócrates, se le atribuye a él, yo solo sé que no sé nada. Porque entre más uno piensa, más se da uno cuenta que sabe poco, o de todo, o no nos damos cuenta de todo lo que ignoramos. Pero tenemos hoy un espacio maravilloso que a mí me encantaría además que siguiera con no solamente un círculo de lectura, sino un círculo de reflexión, porque cada uno tiene una vivencia, tiene una historia, tiene prácticas positivas, tiene realidades que nos van a convocar a pensar en que la nueva escuela mexicana a partir de aquí, a partir de ustedes, puede tomar tintes. Hoy yo observo que la nueva escuela mexicana es también amplia. No es un proyecto en sí, no es un saco del cual no nos podamos salir. Por eso creo que ahí la bonanza de esta plática, de este pensamiento, es invitarlos dentro del esquema a salirse del propio esquema. Atacar, ir, buscar el verdadero aprendizaje de los jóvenes. El día de ayer tuvimos una hermosísima clase masiva de historia. Y digo hermosísima porque pasar de la lectura de un libro a la vivencia son aprendizajes que se atraen, que se tienen y se retienen. Y ayer de manera magistral, a partir de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, fue una situación maravillosa. Se acompañaron desde el plantel 1. Entonces, y les resumo, es la historia de nuestras revoluciones, independencia, transformaciones, dada a partir de una actividad pedagógica y lúdica maravillosa. Los jovencitos de secundaria y de preparatoria que ahí estuvieron, ninguno echó relajo ni nada, todos atentos a la situación. Y eso, captar su intensidad y captar su propia atención, no es fácil. Y ayer se logró en un auditorio lleno. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones, si nosotros nos circunscribimos a un libro en donde repetidamente tengamos que realizar los ejercicios para sacar una calificación y creer que el aprendizaje se permea a través de un contacto, estaremos equivocados. Hay además muchas inteligencias, hay además muchos gustos, talentos. Un jovencito que no le gustan las matemáticas, pero es experto en deportes. Hagamos que esos jovencitos puedan ir a sus objetivos. Es parte a lo mejor de lo que nos movió acá para poder hacer que ellos tengan un gran presente y un gran futuro. Que sean estas las reflexiones que nos dejan aquí con el doctor Mondragón, para que también sepamos cómo poder aplicar algo allá afuera. Cómo poder hacer frente a todo lo que se nos viene encima. Cómo poder entender a un joven, una jovencita que no nos los dan, perdónenme la expresión, en bruto, sino que está contaminado o influenciado de su propio entorno familiar. Y eso cómo incide en nosotros, incide muchísimo. Así que yo celebro esta plática, celebro el conocimiento que nos quedamos con la convicción de que nada está escrito y de que todo puede permear a través de generar realidades, convicciones, visiones y además con una consagrada fórmula de poder entender la educación desde diferente directriz. Eso es lo que nos invita Iván Illich, sin poder calificar,
Creo que aquí nadie podemos juzgar, más bien entendamos y comprendamos lo que nos quiso decir y lo que tenemos nosotros por aplicar. Así que, sin más, agradecida y en mucho, y además con estas reflexiones, que yo todavía me voy con más, pero creo que fue muy, muy valioso, agradeciendo desde luego y reconociendo su capacidad y por supuesto la presencia de todos y cada uno de ustedes, Maribel, nuestros directores, directoras, que sea para bien. Solo sí, no llegar y decir hagan lo que quieran. Creo que tenemos que buscar mucho este tipo de reflexión para entender que cada jovencito y cada jovencita tiene una forma distinta de aprender. Así que vamos a tener mucho, mucho trabajo, como sé que lo hace. Así que felicidades también a todos ustedes y privilegiados todos también por haber podido escuchar esta gran exposición. Muchísimas gracias y buenas tardes.